son las que han venido esforzándose un rato y creo que vale la pena reconocerles el día de hoy por todo lo que han trabajado. Entonces de inicio esto es más para reconocerles a ustedes el esfuerzo que han tenido y bueno, disfruten este momento, este espacio y si usted ya no tiene nada más que agregar, profe, le cedo la palabra bueno, al equipo de Sayani, que son quienes van a coordinar la dinámica de los chicos de sexto. ¿Sí? Ok, muy bien. Pues muchas gracias, maestro. Adelante. Bueno, pues buenos días a todos. Nosotros somos el grupo de sexto A de psicología del turno matutino. El día de hoy les vamos a presentar algunos proyectos que se han ido trabajando en semestres pasados con distintos maestros como la maestra Catalina, Cintia, la maestra Rocío. Y para comenzar tenemos el equipo de nuestras compañeras Juliana y Viviana. Les cedo la palabra a ellas. Hola Gracias, Ruth. compañero. Adelante, Viviana. Gracias, Julie, perdón. No, gracias a todos los que están presentes. Gracias, Ruth. Y vamos a comenzar a proyectar lo que es nuestra investigación. Bien, pues el proyecto que nosotros venimos trabajando se llama Conocimientos que se tienen acerca de los objetos sexuales en las alumnas de primero B de la licenciatura de Psicología. Las principales variables que vamos a estar trabajando durante este proyecto es el conocimiento y los objetos sexuales. Nuestro planteamiento del problema, pues, es que el sexo en la actualidad, pues, sigue siendo un tema tabú para muchas personas, específicamente, en este caso, la investigación, pues, para las chicas. Nuestra pregunta de investigación es, ¿con qué tipo de conocimientos cuentan las alumnas de primero B de UNEDEL respecto a los objetos sexuales? Nuestra hipótesis es las mujeres de entre 18 a 24 años cuentan con poca información en cuanto a los objetos sexuales. Se pretende que el nivel de conocimiento se incrementará una vez tomado el curso. Dentro del método, pues decidimos solicitar la participación de 15 alumnas estudiantes de la Universidad Enrique Díaz de León, de primero B, turno matutino del área de psicología, de entre 18 a 24 años, con conocimientos básicos acerca de los objetos sexuales, y de preferencia que la mayoría fueran solteras. Bueno, en los instrumentos utilizamos primeramente una escala Likert a manera de cuestionario y diagnóstico. También se utilizó una computadora, 4 diversos objetos sexuales, un cañón, una presentación en PowerPoint y utilizamos WhatsApp para ponernos en contacto con las participantes. El diseño que se utilizó para este tipo de taller e investigación fue un diseño ABA. En este caso, primeramente, se aplicó una escala Likert, un cuestionario, para saber qué conocimiento tenían las participantes en torno al tema. Posteriormente hicimos la aplicación, en este caso fue un taller, y finalizamos con otro cuestionario para obtener información en cuanto a qué conocimientos fueron resaltados después de la intervención. En el escenario, bueno, pues lo llevamos a cabo en la Universidad Enrique Díaz de León, en una de las aulas que nos fue proporcionada, en un horario matutino, con las persianas abajo. Todo esto con la finalidad de que fuera como muy íntimo entre las participantes y nosotros, y solamente pues en este caso se permitió que las participantes entraran y no cualquier persona externa. En el procedimiento, eh, pues primeramente utilizamos una laptop, un proyector y un paliacate para cada una de las participantes por la actividad que se iba a realizar en el momento. Primeramente procedimos a hacer la entrega de un cuestionario impreso en donde nos contestaran qué conocimiento tenían, por qué vía les gustaría recibir la información y pues ya, posteriormente iniciamos el taller con
con la ayuda de una presentación que dura aproximadamente 30 minutos. Y finalizamos con otro cuestionario para obtener información en cuanto a los conocimientos resaltados después de la intervención. En la parte de los resultados, lo que obtuvimos en este caso es que, bueno, lo clasificamos en 3 diferentes tipos. En el conocimiento, si era escaso, básico o suficiente. En el apartado izquierdo encontramos la primera aplicación, fue antes del taller. Encontramos que los altos índices es que tienen información muy básica o escasa. Muy pocas personas tenían información considerada suficiente para ellas. Posteriormente, del lado derecho, encontramos la gráfica realizada después de la intervención, en donde vemos que aumenta el conocimiento que las participantes tienen en cuanto a los objetos sexuales después de la intervención. En este caso, este resultado es de una de las preguntas que se hicieron en el primer cuestionario. En este caso se resaltó también en el segundo, en el cual ellas nos decían que el objeto que ellas utilizarían en este caso sería el vibrador, ya que es el más conocido, y en este caso pues no le tienen como tanto miedo o no, al no saber cómo utilizarlo. Después encontramos que es el masajeador pélvico, siguiendo con el dedal y finalizando con la bala alámbrica. Y en las discusiones, pues bueno, vemos que a raíz de la intervención de este taller, surge la apertura para hacer una nueva investigación relacionada a la sexualidad también, pero en el ambiente masculino, en los objetos sexuales que se utilizan en este aspecto. Y bueno, se podría hacer en estudiantes de sexto de preparatoria hasta adultos mayores, viendo pues también la parte de la investigación de la satisfacción sexual y los mitos referentes a las preferencias sexuales y la utilización de estos métodos. Bueno, con esta parte sería con la que finalizamos nuestra presente exposición, pero nos gustaría establecer un periodo por si tienen alguna pregunta respecto al trabajo. Gracias, Vivi, gracias, Julie. Y pues como mencionan nuestras compañeras, tenemos 5 minutos para resolver cualquier duda o pregunta que tengan acerca del tema. Yo tengo una pregunta. Adelante. Cuando desarrollaron su investigación, hablaron de un apartado que hablaba del ABC, ni eso yo no lo entiendo. Bueno, el ABC se refiere al tipo de diseño en la investigación. A, pues se refiere a que primero se hizo una aplicación antes de hacerle la intervención y ofrecerles esta información. Primero se evaluó con una escala Likert para identificar cuál era el conocimiento que ellas tenían y saber también nosotros de dónde partir. B, pues es esta parte de la intervención que se realizó una vez que tuvimos las respuestas de las participantes. En base pues lo cuantificamos de una manera que nos permitiera agruparlas y ver si era muy básico la información, pues íbamos a empezar desde lo mínimo, o sea, qué son, cómo se utilizan y cuáles son los principales objetos que se usan. Entonces, ya en el A corresponde a la finalización en el sentido de que se les volvió a aplicar una escala Likert, pero ahora con la finalidad de identificar cómo percibían ellas el conocimiento que habían adquirido, si ellas consideraban que con la información que les habíamos ofrecido era suficiente, seguía siendo básica o se consideraba en un nivel intermedio. Es a esta parte a la que se refiere el diseño, que se hizo un pre, una intervención y un post prueba. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más con alguna otra duda? Yo tengo una, ¿puedo preguntar? Sí, adelante. Cuando hablan ustedes del conocimiento de estos juguetes sexuales, ¿se consideró solamente a mujeres? En el caso, por ejemplo, de población masculina, ¿hubo alguna situación por las cuales ellos no se hayan considerado? Bueno, profe, se consideró chicas Ajá. por la cuestión de que
consideramos nosotras, pues, como investigadoras, que sigue siendo un tema tabú. A lo mejor puede ser también para hombres y mujeres, no excluimos a los hombres, pero al hacer la escala Likert nos dimos cuenta que muchas chicas dejaron preguntas sin responder incluso cuando hicimos la intervención se mostraban muy tímidas al principio. Fue muy complicado poder hacer este acercamiento con ellas con un tema tan sensible. Entonces, creo que eso reforzó la parte de querer hacerlo con chicas porque es como más, no sé si llamarlo estigmatizado, pues por esta cuestión de la sexualidad que no se pueden expresar libremente sin que se les sea señalada de otra manera errónea. Pero al finalizar la investigación nos dimos cuenta que este tema abarca incluso para hombres, personas de la tercera edad que no se excluye, pero que a lo mejor es un poquito más fácil, no sé si llamarlo fácil para abordarlo con ellos, pero a lo mejor que no sea tan estigmatizado como con el lado femenino. Ok, muchas gracias. Gracias, profe. ¿Alguna otra duda? Nos queda solamente para una pregunta más. ¿Alguna de estas chicas que les hicieron la encuesta les dijeron que no usaban ningún objeto sexual o algo? ¿O cómo es que, o no tuvieron ninguna respuesta de que no usaban ningún tipo de estos, pues, consoladores o vibradores? Bueno, de hecho, durante el primer test que se aplicó, sí hubo varias chicas que comentaron que sí conocían y que sí habían usado en algún momento ellas un objeto sexual. En específico, mencionaron mucho el vibrador, que era el que ellas habían utilizado o fue como lo plasmaron en las respuestas. Cuando estábamos llevando a cabo el taller, muchas, bueno, te puedo decir que la mayoría, si fueron 15 participantes, yo creo que de esas 15, 3 o 4 habían utilizado un objeto sexual. Eran muy poquitas las que lo habían usado y pues las demás chicas solo habían escuchado hablar o lo conocían, pero por medio de internet, pues lo que ellas ven en internet que buscas y te sale primero las imágenes o cosas así, pero incluso no habían ni siquiera asistido a una tienda donde se vendiera especialmente este tipo de artículos. Entonces fue muy poquita las personas que habían plasmado que sí lo habían usado. Gracias. No, de nada. Bueno, muchas gracias. Y ahorita mi compañera Ruth va a mencionar qué equipo es el siguiente. Bueno, pues agradecemos a todos por sus preguntas. Para continuar, tenemos el equipo de Paola, Sara y Verónica. Les cedo la palabra a ellas. Muy bien, voy a proyectar. Ok, hola, buenos días. Mi equipo está conformado por González Ávila, Paola Nayeli, Guerrero Vela, Verónica Guadalupe, su servidora Ovías Hernández ahí. Nuestro tema a exponer es educación emocional como una alternativa para la expresión emocional en niños del Kinder Guillermo Chávez Vega, de 4 a 6 años de edad. Nuestro objetivo es conocer las habilidades de expresión emocional en los menores de dicho Kinder. Nuestra hipótesis es que se conocerán las habilidades de expresión emocional y por ende, en un futuro dar pie al desarrollo de un taller que potencialice estas habilidades. Bien, me temo que dentro de nuestra formación académica, incluso como lo más básico en la metodología, sabemos que para plantear un problema es necesario como tener un acercamiento directo a la población. Nosotros identificamos un déficit bastante considerable al momento de expresar sus emociones en los niños de este kinder, en la población que ya les mencionó mi compañera. Para nosotros es una problemática bastante significativa, puesto que, vaya, en lo que académico refiere, seguimos tomando al alumno como si únicamente se pudiera remitir a aspectos cuantitativos, cuando realmente no, cuando realmente lo constituyen muchísimos más aspectos, como lo son la gestión de sus emociones, que con una deficiencia en estas se impacta también directamente a lo académico. Esto lo vimos en un artículo que publicó Calderón en el 2016. Y vaya, para nosotros fue como, pues sí, sumamente importante porque el ser humano es
social por naturaleza. Vaya, estamos expuestos a escenarios sociales todo el tiempo, a la interacción social todo el tiempo. Entonces, la inteligencia emocional no únicamente se remite al conocimiento, reconocimiento y canalización de las emociones propias, sino que también se refiere al reconocimiento del otro como un ser emocional. Entonces, el tener un dominio de esto nos va a permitir optimizar las habilidades sociales. Cuanto mayor, cuanto se haga esta intervención de una forma más temprana, se pueden aprovechar temas también de plasticidad cerebral. Los niños tienen, pues sí, muchísimo más alcance al desarrollo de habilidades de una forma más rápida, se pueden habituar de una forma más rápida. Y esto lo vimos en un artículo de Cárdenas en el 2011. Ok, bueno, dentro del método, nosotros utilizamos un método AB en el cual identificamos lo que es la problemática y se aplicó una escala Likert. Bueno, no una escala Likert, más bien es como una evaluación, vaya. Bueno, en este estudio se participaron 28 niños pertenecientes al preescolar Guillermo Chávez Vega. Ellos tenían una edad de 4 a 6 años y bueno, en esta prueba se aplicó, o más bien está constituida por dibujos ilustrativos. ¿Qué es esta prueba? No sé si la alcanzan a percibir, pero bueno, lo que nosotras hicimos fue, como son niños pequeños, no puedes llegar como a comentarles conceptos tan complejos, cosas que todavía no entienden. Entonces, lo que hicimos fue relacionar imágenes que probablemente ellos puedan identificar y relacionarlos con sus emociones. El objetivo, pues, es básicamente identificarlos. Por ejemplo, la primera pregunta habla acerca de normalmente me siento, y están los dibujitos en los cuales ellos pueden decir, yo me siento de esta manera. No, yo siento que estoy disgustado todo el tiempo. Entonces, toda la prueba está basada en esta dinámica. Cuando nosotros obtuvimos los resultados, nos dimos cuenta de que, bueno, en primer momento dividimos lo que es los resultados de acuerdo al género. Nos dimos cuenta de que había pues esta, ¿cómo se puede decir? Diferencia en cuestión de algunas emociones. Las más destacables se pudiera decir que es el enojo. Si se fijan en mujeres, muy pocas de las niñas tienen, se puede decir que identifican lo que es la emoción. Y en el caso de los niños, si se pueden fijar, la tristeza es una de las emociones que casi no identifican. Entonces, aunque esto no estaba al principio de nuestra investigación, nos dimos cuenta de que sí existía esta parte de la diferenciación de género y de que probablemente en cuestión de los estereotipos, en cuestión de que no, es que las niñas no se enojan o no, es que los niños no pueden llorar, puede llevar a cabo esta situación. Y bueno, como habíamos mencionado, pues es un estigma hablar de educación emocional. Y también es muy importante que se puedan potencializar todas estas situaciones. Como había mencionado mi compañera Paola, nosotros somos sociables por naturaleza y es importante aprender a identificar tanto las emociones nuestras como las emociones del resto. Entonces, consideramos que sí es muy importante y el hecho de que se pueda tener una buena expresión emocional puede evitar muchísimas problemáticas. Y pues bueno, estas son nuestras referencias, si alguno gusta revisarlas. Gracias, compañeras, por su presentación y de igual manera tenemos 5 minutos para responder sus preguntas. Ok, bueno, nosotras nos llevó a elegir el tema porque es uno de los temas que consideramos que es importante tratar desde el punto de la niñez. Como había mencionado también mi compañera Paola, cuando estás en una edad tan pequeña es muy fácil que te puedas adaptar a ciertas cosas y consideramos que la educación emocional es fundamental para que un adulto se pueda desarrollar de manera eficaz en todos los aspectos. Entonces, fue eso lo que nos motivó para elegir el tema. ¿Hay alguna otra duda? Bueno, yo una también. ¿Encontraron alguna otra diferencia, además de la cuestión del género, en torno a la identificación de las emociones en los niños? Porque a la gráfica que vi,
pues de pronto están todas como muy parejas, salvo ese aspecto, pues, en torno a la diferencia del género y la expresión emocional. Entonces, ¿encontraron algún otro elemento o hubo algún tipo de cambio que ustedes pudieran hacer o una medición previa, posterior? No, nos remitimos a hacer únicamente una observación porque nuestro objetivo era identificar, o sea, como conocer qué tanto sabían para que a partir de ahí en un futuro pudiéramos desarrollarnos alguna intervención que nos permitiera optimizar estas habilidades. No encontramos otra diferencia, de hecho no era como nuestra pregunta inicial, básicamente pretendíamos eso, ¿no? Conocer, y nos pareció como sumamente alarmante que pese a que, pues sí, es en la etapa que estamos, ¿no? En la actualidad sigue habiendo un estigma en la expresión emocional, pues en ciertas emociones en función del género. Sobre todo en estas particularmente, ¿no? Como lo mencionaba mi compañera Vero, el enojo en las niñas, o sea, como todas estas emociones que clasificamos como negativas, tanto el enojo, el disgusto y demás, a las niñas les costaba muchísimo más trabajo expresarlo e identificarlo. En lo que respectaba a tristeza, con los niños también había una dificultad significativa. De hecho, al momento de graficar fue lo que nos resultó como, pues sí, bastante llamativo, ¿no? Como la diferencia en las gráficas, la distinción. Ok, muchas gracias. Tenemos un chat que pregunta Magali Trejo, ¿cómo le hicieron para contactar a los niños en estas condiciones? Pues ha sido un proyecto que venimos trabajando ya desde algunos semestres atrás. Nosotras, antes de que comenzara todo esto, tuvimos la oportunidad de tener un acercamiento con los niños. Tuvimos la oportunidad, sí, de hacer unas intervenciones, una observación directa más que nada, ¿no? El tema de la evaluación de forma directa. De hecho, hicimos algunas adaptaciones, bueno, algunas propuestas de adaptación de este mismo proyecto, justo para adaptarlo a la virtualidad, en donde consideramos que es pertinente como utilizar a los papás como un puente que nos permitiera hacer llegar toda esta información a los niños, porque pues sí, al ser niños tan chiquitos es súper importante el contacto directo, ¿saben? O sea, no es tan fácil atraer su atención de esta forma desde la virtualidad, no es tan llamativo. Para ellos es súper importante las técnicas de juego, es súper importante, pues sí, que la cercanía, ¿no? Vaya, estar ahí para atender a la inmediatez en lo que tienen dudas, lo que tienen curiosidad y demás. Entonces, todo esto sí tuvimos oportunidad de realizarlo antes de que comenzara esta situación. Yo tengo una pregunta, ¿aún no alcanzó? Adelante. ¿Hubo algunos niños que les costara elegir alguna emoción? O sea, ¿eran como constantes en el día a día con sus emociones o cambiaban o así? Ok, ¿te refieres a la identificación en el momento de cuando hicimos la prueba o como en días posteriores? Ah, ok. Bueno, en el momento de hacer la prueba, se puede decir que algunos niños todavía no entendían al 100% a qué nos referíamos con las emociones, así que pues se les tuvo que explicar, mira, esto es más o menos de esta manera, ¿no? Sí existía como esta divagación, pero finalmente era como muy estable, se pudiera decir, en el aspecto de que en general se sentían de esa manera, porque era ver en general cómo se sentían o cómo identificaban las emociones. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, gracias. Bien, muchas gracias por sus preguntas y a nuestras compañeras por su presentación. Tenemos el último equipo que lo va a presentar mi compañera Ruth. Bueno, pues agradecemos a todos nuevamente por sus preguntas y finalmente continuamos con el equipo de Jacqueline, Clara y Miguel. Les cedo la palabra a ellos. Bueno, pues muchas gracias por el espacio y por la participación y la asistencia de cada uno de ustedes. Como ya lo mencionaron, mi equipo está conformado por 3 integrantes, que es Miguel Manso, Jacqueline Contreras y yo, Clara Álvarez. Bueno, pues el tema que nosotros elegimos es encontrar si el celular es el principal factor. Ay, Jackie, no te pases todavía la diapositiva, porfa. Gracias. Sí, si el celular es el principal factor de interferencia en la memoria del estudiante. Esto nosotros
en el tema lo planteamos como una incógnita en que no sabemos si es cierto o es falso. Ahora sí, por favor, gracias. Bueno, nuestra pregunta de investigación es tal cual y de saber si el uso habitual del celular en clase afecta la memoria del estudiante universitario. Esto, como lo decía, siendo o buscando, mejor dicho, lo positivo o lo negativo. Nuestro objetivo es evaluar el uso habitual del celular en clase, si afecta a la memoria de los estudiantes universitarios con edades de entre 18 y 28 años. Bueno, nuestra hipótesis, en ella nosotros esperamos que en el proceso del trabajo, los alumnos que hicieron uso del celular en clase obtengan un resultado bajo en comparación con aquellos que no hicieron uso del celular. Aplicamos una prueba que fue un cuestionario, aquí vienen las iniciales, fue un cuestionario con el tema entrevista a adultos mayores. Esta se aplicó para obtener la evaluación de la retención de la información durante una clase. Bueno, con respecto a los participantes, se nos había dicho que probablemente estarían, probablemente no, ya no supimos si están presentes o no, pero se contó con la participación de alumnos de la universidad. En ese momento ellos estaban en tercero, creo que en tercero. Fue un grupo integrado por 22 personas, de las cuales seleccionamos 12 de ellos con diferentes edades, aproximadamente, pues como ya lo había dicho, de entre 18 a 28, y sin distinción de sexo. Cada grupo, nosotros lo dividimos en dos, grupo experimental y grupo control. Pusimos 6 personas en cada uno de los grupos. Bueno, los materiales e instrumentos que utilizamos fue un cuestionario en un primer momento sobre el uso habitual del celular en clase, donde se evaluó qué tanto hacen uso del teléfono dentro del aula, así como la importancia que le dan en su vida cotidiana. Esto con la finalidad de poder hacer la distinción de los grupos, tanto el experimental como el control. Además, también utilizamos el cuestionario que previamente les comentaba, que es entrevista a adultos mayores, referente al tema que se expondría o que se expuso en la clase para la experimentación. Estaba compuesta por 5 preguntas y 5 ejemplos que tenían que emitir el estudiante para que quedara más claro que no fue solamente como retención de conceptos, sino que podían hacer un ejemplo de lo aprendido y pues encontrar un aprendizaje significativo en el mismo. Luego, pues también necesitamos o hicimos uso de una presentación PowerPoint con el tema que les menciono, que fue entrevista a adultos mayores. El escenario, bueno, pues el escenario, como tal vez ya muchos se imaginan, se llevó a cabo en un aula de clases común, ahí de la universidad, con las dimensiones que nosotros le pusimos aproximadamente 4 por 5 metros, y pues de tipo tradicional, ¿no? Lo que todos conocemos, con su pintarrón al frente, un espacio distanciado entre el docente y el alumnado, los mesabancos individuales para cada uno, esto pues dispuestos igual que siempre a modo de filas durante como tenemos las clases, o sea, fue un escenario común como conocemos de una clase. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre el procedimiento. Realmente el procedimiento fue basado en un preexperimento con pre y posprueba. Hubo 2 pruebas en este caso. Lo primero que se realizó en el experimento, bueno, se organizó por 4 etapas, que fue como se estuvo proporcionando, que en conjunto fueron 2 días, y con un tiempo efectivo de 1 hora 45 minutos, que fueron los momentos activos que estuvimos teniendo contacto con los participantes. La primera etapa, como ya lo mencionó mi compañera Clara, fue la selección de participantes.
Se hizo uso de una encuesta para saber cuánto tiempo se hacía uso del celular durante la clase, qué importancia le generaban al celular o le daban al celular conforme a su vida cotidiana, incluso dentro de clase, y así es como se fue o se hizo la selección o separación de ambos grupos. Las personas que tuvieron una mayor cantidad de horas utilizadas del celular durante la clase se convirtió en el grupo experimental, y las personas que hicieron o tomaron resultados con menos horas o uso del celular durante el aula, se tomó como el grupo control. La segunda etapa consistió en la aplicación del cuestionario. Esta se le conoce como la preprueba. ¿Por qué? Porque se les hizo un cuestionario conforme al tema, que era cuestionario de entrevista adulto mayor. Se hizo un cuestionario antes de que se diera el tema para saber cuánto conocían del tema, si ya habían escuchado, y para estar seguros que realmente todos estaban en un mismo nivel de conocimiento y no había como alguien que tuviera un mayor conocimiento que otro y hubiera un nivel en general. La tercera etapa se hizo la exposición del tema, como ya mencionó Clara, se hizo un uso de presentación en PowerPoint, se les expuso el tema, entrevista de adultos mayores, donde se abordó las cuestiones o las preguntas que se iban a abordar en el segundo cuestionario. Ahí en esa misma, se puede decir que la experimentación, debido a que los alumnos que tomaron o hicieron uso del celular lo estuvieron utilizando, que fue pues nuestra variable independiente, y los otros no hicieron uso del celular. Por último, la cuarta etapa, se les vuelve a aplicar el cuestionario de entrevista a adultos mayores, que es la postprueba, ya previo a que se hizo la exposición del tema. Ahora sí, como menciona Clara, se les aplican las 5 preguntas y los 5 ejemplos para que ellos puedan retomar y puedan reproducir lo que se obtuvo durante la clase. Bueno, los resultados son los siguientes. Este es de la preprueba. Fue antes de que se diera la experimentación, así como el tema de adultos mayores. El grupo control, como se muestra, solo una persona tenía conocimiento del tema y 5 tenían poco conocimiento, debido a que tuvieron, pues se puede decir, bajas puntuaciones. Y el grupo experimental, solo 4 personas tuvieron conocimiento del tema y poco conocimiento del tema. Se puede decir que estaba muy variado entre el grupo control y el grupo experimental. ¿Cómo nos basamos para hacer la calificación de esta evaluación o de este cuestionario? Pues fue la siguiente. Se hizo una escala de acuerdo a la cantidad de puntos que se obtenían referente a sus respuestas. Hicimos una tabulación donde de 0 a 3 puntos que se obtuvieran de la misma evaluación se ponía en la escala de poca o nula retención, de 4 es de buena retención y de 7 a 8 excelente retención. Se puede decir que de 7 a 8 es casi tenían que tener la mayor puntuación, la mayoría de las preguntas contestadas de forma correcta. ¿Por qué utilizamos esta rúbrica? Bueno, le dimos una justificación, no solamente la inventamos o la utilizamos a nuestro favor. Bueno, de acuerdo a Miller, en 1956, hace mención sobre la memoria de trabajo, que alguien puede decir, bueno, están midiendo aprendizaje, pero pues son funciones cognitivas que van de la mano y que no funcionan si no están en conjunto. Pues por eso que hicimos el diseño de la evaluación, como ya se mencionó. Menciona que la memoria de trabajo del ser humano es limitada, ya que solo puede tener de 6 a 7 conceptos independientes, ya sea números, nombres, imágenes o conceptos. Y pues esto lo abordó Santiago Torres, Tornay y Gómez. Lo volvieron a retomar en 1999. Es como nosotros le dimos la justificación a nuestra rúbrica para poder hacer la calificación.
Los resultados de post-prueba, o sea, después de que se aplicó la clase y ahora sí para ver qué tanto se retuvo, el grupo control se muestra de la siguiente forma. Solo 2 personas mostraron nula retención y 4 tuvieron buena retención. Y en el grupo experimental mostraron 4 con nula retención y 2 personas con buena retención. O sea, se muestra el contraste después de la primera prueba a la segunda prueba. Realmente el primer examen o se puede decir cuestionario que realizamos era sobre algo muy básico. Y realmente se abordaron con preguntas específicas de lo que se vio durante la misma exposición. Bien, como discusión del proyecto, bien, no encontramos una gran diferencia entre ambos grupos, aunque es notable que la retención se da más en los grupos en que se utiliza el celular, que se da menos retención en los grupos que se utiliza más el celular durante las clases. Aparte, es necesario concientizar y madurar sobre el uso de los teléfonos celulares durante las horas clase, especialmente en salones físicos. Nosotros, pues, no es nada nuevo ni raro que sacamos el celular y vemos, no sé, alguna noticia en Facebook o algo que nos interese, pero pues realmente, o al menos en lo personal, no siempre lo utilizo solamente en el aula para buscar información relacionada a la clase. Entonces se busca concientizar que sí es buena la herramienta, pero pues sabiéndola usar y en qué momento te puede servir. Inclusive puede esta herramienta para hacer utilizar una aplicación como Pocket Points. Esta permite monitorear el uso de los teléfonos durante las horas clase y al final premiar a quien obtenga mejores puntuaciones. Esto puede incentivar a los alumnos a que tengan pues menos uso del celular y saben que van a tener una recompensa por no utilizarla y eso les va a ayudar al final del semestre. ¿Puedes darle la siguiente, Clara? Digo, Jackie, por favor, gracias. Bueno, como medio de difusión, consideramos pertinente que los resultados se den a conocer a medio de conferencia, explicando cómo fue el procedimiento, como en este caso, complementando la campaña mediante carteles informativos que pretenden hacer conciencia sobre la importancia de